Salmo 117, hermanos, mensaje que vamos a estar escuchando el día de hoy. Todos juntos, hermanos, dice así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Señor, y hemos cantado y hemos alabado tu nombre. Hemos meditado que tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable. Grande ha sido para con nosotros tu fidelidad. Ahora en esta tarde, Señor, rogamos que el Espíritu Santo tome control y nos permita poder escuchar tu palabra. Que podamos salir no solamente informados, no solamente llenos de conocimiento, pero que salgamos de aquí amándote más, alabándote más, sirviéndote mejor. Padre, gracias por habernos rescatado de la condenación eterna. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos alcanzaste cuando íbamos camino al infierno. Gracias por Cristo, que murió y al tercer día resucitó. Y que gracias a su precioso y hermoso sacrificio tenemos esperanza eterna. Bendice tu palabra, Señor, y recibe tú toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Gracias. Recientemente leía un libro donde un autor mencionaba la siguiente expresión. Él dijo: el contenido más interesante que podemos encontrar en un escrito es el que tiene menos palabras. Y sin duda alguna, hermanos, el Salmo 117 es un salmo que, aunque es el más corto de todos los salmos del Salterio, tiene una carga teológica y una carga del Evangelio que ningún otro. El Salmo 117 es una riqueza en cuanto a teología, pero al mismo tiempo es una riqueza donde nos permite a nosotros no solamente entender las maravillas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sino que nos da una exhortación para el resto de nuestra vida. El Salmo 117 es tan rico que, aunque sea el más corto de todo el Salterio, nos anima, nos alimenta, nos exhorta, nos lleva a la meditación de cada día, pensar más y más en el Dios que nos ha rescatado. Nos lleva a reflexionar sobre la abundante y rica misericordia de nuestro Dios y resalta la eterna fidelidad de su nombre. El Salmo 117, hermanos, es un salmo que no tiene un autor conocido. No hay evidencias de quién lo escribió, ni tampoco el Salmo 117 nos deja ver el contexto histórico en el que se desarrolló. Pero aunque el autor y su contexto histórico son desconocidos para nosotros, sí podemos conocer lo que el salmista tenía en su corazón. Y el salmista incentiva, anima, exhorta, ordena, manda a cada uno, cada individuo, cada hombre, cada mujer, de cada tribu, de cada lengua, de cada nación, a alabar al Señor. Y hermanos, no hay nada más maravilloso para la vida de un cristiano que alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no estamos alabando simplemente las virtudes de un hombre cualquiera. No estamos alabando las virtudes de un hombre corruptible.
No estamos alabando ni resaltando las virtudes de un ser humano común y corriente. Ni siquiera estamos alabando las virtudes de una imagen que no tiene vida. No, estamos alabando al Creador del cielo y de la tierra, al Todopoderoso, al que es y que era, al que ha de venir, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Estamos alabando al Dios eterno, al Todopoderoso, al excelso Dios. Y por la gracia de Dios, hermanos, tú y yo hemos tenido el privilegio tan grande de que ese Dios todopoderoso nos haya rescatado y nos haya salvado por medio de su Hijo Jesucristo, para que ahora todos nosotros en unánime voz podamos alabar su nombre por el resto de nuestras vidas. A través de este salmo, nosotros como iglesia vamos a estar siendo exhortados a que alabemos al Señor junto con todas las naciones, gracias a que en Cristo hemos obtenido y hemos visto la grandeza de su misericordia y de su fidelidad. No hay una mayor muestra de la misericordia y de la fidelidad de Dios para ti, el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros para llevarnos al Padre y reconciliarnos con Dios. Así que, hermanos, a través de este corto salmo vamos a verlo y estudiarlo con 2 estrofas. Este salmo solamente tiene 2 estrofas muy sencillas. Y en primer lugar vamos a ver, hermanos, la exhortación del salmista. Versículo número 1 dice así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. En primer lugar, hermanos, el salmista nos da una exhortación para todos nosotros. Él dice: alabad a Jehová. Y el término hebreo, hermanos, alabad, está en un tiempo o en un modo verbal que es imperativo. Es decir, que el salmista no dice te recomiendo alabar, no dice así. El salmista nos ordena, nos manda y al mismo tiempo nos invita a que alabemos el nombre de Jehová. Invita, ordena, exhorta a que alabemos el nombre del Todopoderoso. Y la palabra alabad, hermanos, que vemos aquí es un término hebreo que es halel, que significa celebrar, glorificar, alardear o incluso cantar. Lo que el salmista nos quiere decir al momento de incentivarnos a alabar es que el nombre del Señor sea glorificado en nuestra vida, constantemente reconociendo su grandeza y reconociendo las virtudes que nuestro Dios tiene. La alabanza no es solamente cantar por cantar. No, la alabanza es reconocer quién es Dios y estar consciente de la grandeza de su nombre, estar consciente de sus virtudes, estar consciente de sus obras y al mismo tiempo estar consciente y reconocer la inferioridad nuestra delante de Él. La alabanza a Dios tiene que ver con reverencia, tiene que ver con un corazón humillado y contrito, pero al mismo tiempo con un corazón agradecido y contento. Hermanos, la alabanza no es solamente hablarle a Dios y decirle cuán grande es y cuán hermoso es Él, sino que al mismo tiempo nuestra vida está reflejándole y glorificándole esa grandeza y esa hermosura. Pero también en el mismo versículo 1 dice ahí en el versículo, en la parte final del verso 1 dice: pueblos todos, alabadle. Y esta palabra alabadle es una palabra distinta a la palabra alabad que vemos en el inicio del versículo. Aunque en español vemos los mismos verbos, alabad, alabadle, esta palabra alabad, hermanos, es la palabra shabá, que significa hablar en tono alto o en volumen alto. Cuando fusionamos los dos verbos, tanto alardear, glorificar, resaltar las virtudes de Dios, y vemos el otro término, Shabbat, que significa hablar en voz alta, con un tono alto, con júbilo, lo que estas dos palabras nos quieren indicar es que la alabanza, hermanos, es
una mención a Dios que le glorifica, que le exalta, que le honra, con un corazón lleno de gozo, con un corazón lleno de contentamiento y con un corazón que lo único que desea es reconocer una y otra vez las maravillas de la persona de Dios. Alabar, hermanos, es mucho más que solamente cantar. El sentido de la alabanza, hermanos, es que el corazón del verdadero adorador magnifica el nombre de Dios, no solamente con sus labios, sino también con su propia vida. Amados hermanos, es cierto que Dios mira el corazón. La Biblia nos dice que sobre todas las cosas Jehová mira el corazón. Y algo que los fariseos y los escribas tenían es que ellos adoraban y alababan a Dios exteriormente. Solamente sus labios externaban alabanza, pero Cristo dijo, pero su corazón, como dijo el profeta Isaías, está muy lejos de mí. La alabanza verdadera es que nuestros labios están conectados al corazón y que el corazón agradecido, el corazón que ama a Dios, el corazón que conoce a Dios, el corazón que camina con Dios, tiene la capacidad de mencionar la grandeza de su nombre de una manera genuina. Tú y yo podemos cantar, pero si el corazón de nosotros no está centrado en la persona de Dios, esas solamente son palabras vacías, palabras huecas. El que alaba a Dios, lo alaba porque le conoce, porque ha percibido en su manera de vivir su persona. No solamente alaba por lo que sabe, sino alaba a Dios por quién es Él para el adorador. El que le alaba le reconoce en todo, le da gloria por todo, le honra por todo, y el que le alaba vive para Él como Él desea que nosotros vivamos. Esto es lo que el salmista quiere. Que el nombre del Señor no solamente sea conocido, sino que sea admirado por aquellos a quienes Él ha redimido. Que nunca, hermanos, iglesia, dejemos de contemplar la grandeza y la majestad de nuestro Dios, sino que todo su ser esté siempre presente en nuestra boca para siempre. Déjeme darle una pequeña ilustración. Piensa en un grupo de niños. Por ejemplo, recuerdo cuando yo era niño y tenía unos 8 años de edad. Salíamos a la calle a jugar fútbol. Y cada uno de esos niños se imaginaba con ser ese futbolista de moda. A todos los que nos gustaba el fútbol, salíamos a la calle a jugar fútbol y todos queríamos ser ese futbolista que estaba de moda. En mi tiempo, el futbolista de moda era Ronaldinho. Y todos queríamos ser Ronaldinho, todos queríamos el 10, porque llegábamos a admirar el estilo de juego que ese personaje tenía. Un niño que alaba las virtudes de un futbolista reconoce una y otra vez lo bueno que ese futbolista es. En ese tiempo poníamos la foto de nuestro futbolista favorito en las pantallas de las computadoras, comprábamos los pósters de su fotografía y las pegábamos en las paredes de nuestra casa. Entrenábamos porque queríamos llegar a ser como ese futbolista, alabábamos sus virtudes. Bueno, mis hermanos, nosotros tenemos un ser más maravilloso que un simple futbolista. Nosotros adoramos y alabamos al Creador de los cielos y la tierra. Y nosotros debemos de estar sorprendidos y maravillados, fascinados con lo que Dios hace, ha hecho y seguirá haciendo a lo largo de nuestra vida. Hermanos, Dios debería de ser la razón de nuestra existencia. Él debería de llenar nuestros pensamientos. Él debería de ser el motivo de nuestro contentamiento. Él debería de ser el motivo por el cual usted está hoy sentado en este lugar. Dios conoce el corazón. Tú y yo tenemos a alguien todopoderoso a quien alabar, a Jehová. Pero el salmista nos pasa a describir ahora la identidad, quiénes son los que deben alabar. Versículo número 1 dice: alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos,
alabadle. El término naciones es el término hebreo goyim. Y goyim, hermanos, enfatiza la idea o se utiliza para hablar de las personas gentiles o de los extranjeros. Este salmo, a diferencia de otros salmos, es un salmo donde el salmista invita a los gentiles a alabar a Dios. Y escúchame, hermanos, dentro del contexto judío, nunca los israelitas tendrían la motivación de invitar a los gentiles a alabar a Dios, porque para ellos los gentiles eran seres despreciables. Había una marcada distinción para los judíos con los gentiles, pero este salmista, inspirado por el Espíritu Santo, invita a todas las naciones, a los gentiles, a todos los extranjeros, a que alaben al único Dios verdadero. Desea que esos pueblos salgan de la adoración de los dioses paganos, que salgan de la adoración de los dioses que solamente tienen ojos pero no ven, manos pero no palpan, pies pero no caminan, que dejen a un lado la idolatría para que se rindan por completo al Dios verdadero, al Todopoderoso. La invitación es que estas naciones, estos gentiles, alaben al Señor. Pero también menciona como un paralelismo pueblos todos. Y la palabra pueblos, hermanos, es un término hebreo que habla de cada tribu, que habla de etnias, que habla de cualquier lugar por muy remoto que sea. Entonces el salmista quiere que cada persona, cada individuo, gentiles, extranjeros, de cada tribu, lengua, nación, color de piel, raza, alaben al Señor. Él quiere que todos le alaben. Él quiere que todos le conozcan y se rindan ante Él. Y esto nos deja ver una cosa, hermanos amados. El evangelio nunca ha sido exclusivo. El evangelio es para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. En el plan redentor de Dios nunca estuvo enfatizar la salvación para un grupo específico, para una nación exclusiva. No, hermanos, Dios extendió su plan redentor para todo el mundo. Y Dios quiere que estas naciones, el salmista desea que estas naciones se den cuenta que solamente hay un Dios en el cielo y en la tierra. Pero este salmo también nos enseña otra cosa, iglesia. Que para que todas las naciones le alaben, es necesario que todas las naciones le conozcan. Mire lo que dice Romanos 10, por favor. Romanos 10, ponga un separador en el Salmo 117, porque vamos a regresar ahí. Romanos 10. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Para que estas naciones le alaben, necesitan conocer de Jehová, necesitan saber que Él es el único Dios verdadero y que sus ídolos no los van a llevar a ningún lado. Pero para ello necesitan conocer, necesitan enfrentar el evangelio, necesitan escuchar del evangelio. Y miren lo que Pablo decía en Romanos 10, por favor, versículo número 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Ese es el mensaje que predicamos, hermanos. Es el mensaje que Jesucristo es el Señor, que Él es el Todopoderoso, Él es el Salvador del mundo. Jesucristo es Dios y ha resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre. Ese es el mensaje que predicamos. Pero ahora ve la pregunta que hace Pablo, versículo número 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y la pregunta es, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, el problema es, ¿cómo podemos ver que las naciones le alaben si no hay quien predique?
Si no hay quien vaya y les diga que hay un Salvador, ¿cómo le vamos a explicar a esas más de 6.500, 7.000 etnias que hay en todo el mundo, esas tribus indígenas que nunca han escuchado el Evangelio ni tienen la Biblia en su idioma? ¿Cómo les vamos a decir que hay un Dios todopoderoso en el cielo y en la tierra? ¿Cómo le van a alabar si no lo conocen? Necesitamos obreros a la mies. Necesitamos personas que vayan y les hablen del Evangelio. Y gloria a Dios por los que han rendido su vida para servir al Señor. Gloria a Dios por personas como el hermano Neftalí que tenemos en la Huasteca Potosina, yendo a los PAME a traducir la Biblia al idioma Shiwi, un idioma que ni siquiera gramaticalmente está conformado, pero que los Shiwi ahora tienen luz. Y un día en Shiwi adorarán al Señor, le alabarán como lo hacemos ahora tú y yo. Pero ¿qué de aquellas más de 6.500 etnias que no conocen al Señor? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso es importante, iglesia, que mantengamos fuerte la obra misionera. Yo no quiero poner en usted una carga de decirle que aquí alguien tiene que levantarse y ir de misionero. Hermanos, yo creo y tengo la convicción firme de que Dios es el que llama. Y de que usted tiene que recibir el llamado directo de Dios para hacer esta obra. Decía Paul Tripp en su libro El llamamiento peligroso, que ninguna persona debe de desear el pastorado o el ministerio si Dios no lo ha llamado. No, hermano, tiene que ser Dios el que te esté llamando. Pero si Dios te llama, no te resistas, no lo rehuses. Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero si Dios no nos ha llamado al campo misionero, si Dios no nos ha llamado a ir a las naciones, a las tribus, a predicar, pero si podemos sostener económicamente a los que ya están allá y rogar al Señor que mande otros allá. Si podemos hacer algo por Chihuahua, hermanos, por la Sierra Tarahumara y por los pueblos indígenas a nuestro alrededor. Si podemos hacer algo. Que todos los pueblos le alaben. Pero ahora, hermanos, el salmista nos dice, en segundo lugar, ¿cuál es la causa por la cual debemos alabar a Dios? Regresemos a nuestro Salmo 117, verso 2. La causa por la cual debemos alabar al Señor. Decía un personaje muy conocido por todos nosotros: la causa, el motivo, la razón y la circunstancia. Versículo 2 dice: porque, y esta es una conjunción causal, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. El salmista ahora expone una razón por la cual estas naciones, estas tribus, estas lenguas, estas etnias deben de alabar al Señor. Y en esta instancia les dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Hermanos, ponga atención a estas palabras. Dice el salmista: alábenle naciones, porque el Señor ha engrandecido sobre nosotros, Israel, su misericordia. Y quizá cualquiera de nosotros podría pensar: bueno, ¿y por qué debería yo de alabar a Dios porque haya tenido misericordia contigo? No sabemos exactamente el contexto histórico del por qué el salmista está diciendo esto. La mayoría de los comentaristas, incluso de personas que se han dedicado al estudio del Antiguo Testamento, mencionan que este salmo, más que un salmo de un contexto histórico particular, es una profecía. Quizá no nos dice históricamente el por qué el salmista le dice a las naciones que alaben a Dios por extender sobre ellos como israelitas su misericordia. Pero cuando vamos a la luz de la Escritura vamos a encontrar que hay una razón particular. Y es que, hermanos, escúchame, si Dios no hubiera extendido su misericordia para la nación de Israel, nosotros no seríamos salvos. Por una razón. Porque de la simiente de Abraham vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Hermanos, Dios a lo largo de su historia del Redentor en el Antiguo Testamento cuidó, protegió a la nación de Israel del exterminio.
Los libró de la muerte por hambruna en el libro de Génesis, usando a José para poder llevar a su pueblo a una tierra ajena y no murieran de hambre. Los guardó de la guerra de Amalek en el desierto, los guardó de las naciones, los introdujo a la tierra prometida, los libró de la esclavitud de Egipto, los guardó de la conquista de los asirios, los guardó del cautiverio de los babilonios, los guardó de la mano de Amán, los guardó del exterminio del tiempo del emperador Tito en el año 70 para atrás. Dios ha guardado a Israel una y otra vez, no porque Israel sea especial, sino porque a través de Israel vendría aquel que traería bendición a todas las naciones de la tierra. Cristo fue preservado gracias a la fidelidad de Dios en ese tiempo. Por eso el salmista dice: alábenle ustedes, pueblos todos, porque el Señor engrandeció su misericordia con nosotros, porque gracias a que Dios engrandeció su misericordia con ellos, Cristo vino al mundo y murió por nosotros. Mira lo que dice la Biblia. Pone un separador ahí. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Hermanos, es maravilloso ver que Dios ha respondido y ha cumplido su promesa. Y es por esa razón que el salmista invita a alabar al Señor. Esa es la razón por la cual la iglesia debería de hoy estar rindiendo sus manos en alabanza y su boca, sus cánticos, porque gracias a Dios, hermano, tú y yo alcanzamos salvación. Un pueblo extranjero, éramos gentiles, pero alcanzamos vida eterna. Mire Gálatas capítulo número 3, versículo número 6 al 14. Gálatas capítulo 3, versículo 6 al 14. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Miren, hermanos, rápidamente, nada más antes de exponer esto. Los judíos, ellos creían que ellos eran hijos de Abraham solamente por ser sus descendientes. Ellos creían que la salvación solamente estaba dedicada para ellos por el hecho de ser descendientes de Abraham. Pero mira lo que dice Pablo, versículo 8. Y la escritura, ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice la frase siguiente? Previendo. Hermanos, Dios es soberano. Previendo que Dios había de justificar por la fe ¿a quiénes? A los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, escucha, la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo. A fin de que por la fe recibiésemos, ¿qué, mis hermanos? La promesa del Espíritu, hermano, la promesa del Espíritu. Y luego mire lo que dice más adelante, versículo número 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles y por medio del mediador. Versículo 27, bríncate por favor. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, ¿qué, hermanos? Estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. ¿En quién, hermanos? Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, 17 y en delante, fue que a través de su simiente todas las familias de la tierra alcanzarían bendición. Y por eso Dios preservó a su pueblo una y otra y otra y otra vez, para que esa promesa fuera cumplida. Y cuando Jesucristo murió y resucitó, todos los que estamos en Él estamos unidos a Cristo. Somos descendientes, herederos de la promesa de Abraham. Por eso dice el salmista: alábenle porque su misericordia se ha engrandecido sobre nosotros, porque su fidelidad ha sido para siempre, porque gracias a la misericordia y la fidelidad de Dios, tú y yo alcanzamos salvación. Como dice Juan 1, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, tú y yo tenemos una razón tan grande para alabar a Dios, y es que Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Dios pudo haber salvado solamente a Israel si lo hubiera querido. Y yo pongo la misma pregunta que dijo el apóstol Pablo, la misma pregunta retórica que hacen en Romanos 9. ¿Hay injusticia en Dios? Si Dios hubiera hecho esto, de ninguna manera. Si Dios hubiera querido salvar a Israel nada más, no hay injusticia en Dios, porque todos estábamos perdidos, todos somos pecadores, todos estábamos extraviados de la gracia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hay una razón tan grande para que tú y yo alabemos a Dios. Amado hermano, yo sé que las tribulaciones terrenales muchas veces nos impiden vivir contentos. Estamos en un mundo lleno de dificultades, un mundo lleno de problemas, y que cualquier cosa que pasa en este mundo, cualquier situación, cualquier decisión que se toma en el mundo nos mueve, nos desestabiliza, nos hace dudar, nos hace pensar. Pero hermanos amados, hay una razón tan grande de peso para vivir constantemente alabando a Dios, y es que por su misericordia yo ahora soy parte de su pueblo. Y aunque esta ciudadanía truene, y aunque la presidente de esta ciudad truene, y aunque este gobierno truene, hay una herencia en el cielo el cual nunca va a tronar. Hay una razón para que tú y yo estemos alabando al Señor constantemente. Pero si no lo hacemos, es porque nos hemos acostumbrado al Evangelio. Hemos visto el Evangelio como algo intrascendente, como si nos mereciéramos todas las cosas que hemos recibido. Vivimos pensando que lo que tenemos es porque yo me lo gané. No, hermano, todo lo que tenemos es por su misericordia. Lo que somos es su misericordia. Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Hermanos, ¿sí creen en los milagros ustedes, hermanos? ¿Sí creen en los milagros? Va a ocurrir uno ahorita, hermanos. Va a ocurrir uno ahorita. ¿Sabe cuál es? Voy a acabar temprano. Primera de Pedro 2. Ya vamos a terminar. Va a ocurrir uno ahorita, hermano. Acabar temprano. Primera de Pedro 2. Mira, hermano, alabe al Señor. ¿Ve? Amén. Amén. Primera de Pedro 2, versículo 9 y 10. Escuche lo que dice el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, ¿qué, mis hermanos? No eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora, ¿qué, hermanos? Habéis alcanzado misericordia.
Somos parte del pueblo de Dios porque por medio de Él alcanzamos misericordia. Por eso dice el salmista: alábenle pueblos todos, naciones todas, alábenle, porque ha engrandecido sobre ustedes su misericordia, sobre nosotros su misericordia. Y luego termina diciendo: y su fidelidad es para siempre. Aleluya. Hermano, escúchame, todo lo que Dios promete lo cumple. Todo lo que Dios promete lo cumple. Tanto para bien, cuando hay una promesa de bendición, como cuando hay una promesa de juicio. Quiero concluir con algunas aplicaciones prácticas rápidas aquí. En primer lugar, alábale, porque es lo que vas a hacer para toda tu vida cuando estés en el cielo. Amados hermanos, un día vamos a estar en el cielo alabándole perpetuamente. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de eso, del cielo? Que un día vamos a ver a todas las personas que fueron redimidas por Cristo, de diferentes tribus, diferentes lenguas, diferentes naciones. Ya no va a haber, ya no va a haber fronteras que hagan esa distinción. Ya no va a haber esa falta de conocimiento en cuanto a los idiomas. No, vamos todos a hablarle, a alabarle en una misma lengua, en un mismo lenguaje, y todos estaremos reunidos con el Señor, todos juntos, unánimes, para toda la eternidad. Hermanos amados, en el cielo vamos a alabarle por siempre. Y si ese es nuestro futuro, ¿por qué no hacerlo en el presente? ¿Por qué venir a la iglesia con carga? Yo entiendo, hermano, escuche, yo entiendo que los problemas son fuertes y que no puedes sacarte el corazón, dejarlo afuera en la entrada y luego venir. No, pero ¿sabes qué, hermanos? Alabar a Dios no es solamente cuando las cosas me están saliendo bien. Alabar a Dios es cuando las cosas me están saliendo mal, porque sé que estén bien o que estén mal. Mi alabanza es porque sé que el Señor es todopoderoso y Él tiene el control de todas las cosas. Y que si lo más difícil, que era la salvación de mi alma, ya fue consumada, cualquier cosa que me suceda en esta vida, Él la tiene bajo su control absoluto. Sea que estés en la enfermedad, en la salud, tú puedes alabar a Dios, porque la circunstancia no es el problema que estás viviendo, sino porque su misericordia se ha engrandecido y puedes confiar en su fidelidad, que es para siempre. Amados hermanos, alábenle. Segunda aplicación para nosotros como iglesia: sigamos proclamando el mensaje de salvación a todo el mundo. No, iglesia, no te equivoques. La obra misionera es el corazón de Dios. Él vino a morir y a salvar lo que se había perdido. Él vino por amor a todo el mundo. Y tú y yo debemos y tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio en nuestros contornos, pero también tenemos la responsabilidad de apoyar, sustentar, orar por aquellos que están trabajando en el campo misionero. Amados hermanos, no bajemos los brazos en esto. Esos hombres que están dando su vida por el evangelio han entendido lo que es la gran comisión. Qué hermoso sería ver una tribu que nunca conoció de Cristo, que por años, décadas, fueron adoradores de ídolos, y ahora verlos alabar al Señor. Recuerdo hace poco vi un video en internet, una persona cristiana lo había subido. Una tribu, no recuerdo bien qué, pero creo que la parte de Sudamérica, no habían conocido a Cristo por muchísimos años. Y un día unos misioneros habían acudido a esa zona para traducirles la Biblia a su propio idioma. Por la gracia de Dios, a pesar de los años y a pesar de las luchas, terminaron la traducción del Nuevo Testamento en ese idioma. Llegaron avionetas aventando centenares de cajas de Biblias del Nuevo Testamento ya en su idioma. Y el jefe de la tribu, levantando su Biblia, su Nuevo Testamento, alababa a Dios en su dialecto. Y en la traducción, subtítulos que pusieron abajo decía:
te alabo porque ahora nos has dado tu palabra por tu misericordia. Hermanos, qué gozo va a ser ver a otras personas conocer a Cristo por una iglesia que está enviando, apoyando, sustentando a esos misioneros. No olvides lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos: para que el fruto abunde a su cuenta. Qué gozo es que la iglesia bautista Guaviva tenga parte en la conversión de otros para que alaben al Señor. No lo dejemos de hacer. Y para aquellos que no son creyentes, usted lamentablemente no va a estar alabando al Señor en el cielo cuando usted muera. Usted va a estar con lloro y crujir de dientes en el infierno si usted no le ha creído. La Biblia dice que todos aquellos que han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Si usted está aquí sentado y usted no ha creído en Cristo, usted no va a poderle alabar al Señor nunca. Usted va a estar en el infierno, ardiendo, pagando por todos sus pecados. La única manera para que usted pueda un día estar alabando al Señor en el cielo es poner su fe en Cristo hoy. Él es el camino, la verdad y la vida. Tú no puedes ir al Padre si no es por Él. Que todos los pueblos, las naciones, las lenguas alaben al Señor. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar.